La gravedad es la fuerza más familiar en el cosmos, pero sigue siendo la más misteriosa. Durante siglos, la visión de Isaac Newton de la gravedad como una simple e invisible atracción entre objetos definió nuestra comprensión. Fue una idea maravillosamente simple que explicaba por qué las manzanas caen de los árboles y por qué los planetas orbitan el Sol. Sus leyes eran precisas, predecibles y poderosas, lo que nos permitía enviar sondas a los confines más lejanos de nuestro sistema solar, con una precisión asombrosa. Esta visión clásica pintaba una imagen de un universo de relojería, gobernado por elegantes reglas matemáticas que parecían completas. Pensamos que habíamos resuelto uno de los mayores enigmas de la naturaleza, y durante más de 200 años, la gravedad de Newton reinó suprema. Sin embargo, a medida que nuestras herramientas para observar el universo se hicieron más poderosas, comenzamos a ver grietas en esta fachada perfecta. La teoría de Newton, a pesar de todo su brillo, no podía explicar ciertos comportamientos cósmicos sutiles, como el ligero bamboleo en la órbita de Mercurio. Más profundamente, trataba la gravedad como una fuerza instantánea, una acción espeluznante a distancia que entraba en conflicto con una nueva y revolucionaria idea que tomaba forma a principios del siglo XX, la velocidad finita de la luz. Estas fueron las primeras pistas de que nuestra comprensión de la gravedad estaba incompleta, que una descripción más profunda y profunda de esta fuerza fundamental estaba esperando ser descubierta, una que cambiaría nuestra concepción del espacio y el tiempo para siempre. Hoy, nos encontramos en una encrucijada similar, pero mucho más grande. La teoría de la relatividad general de Albert Einstein reemplazó a la de Newton, explicando bellamente la gravedad como la curvatura del espacio-tiempo. Sin embargo, incluso esta obra maestra se enfrenta a sus propios desafíos. Observamos galaxias girando más rápido de lo que deberían, como si estuvieran unidas por materia oscura invisible. Vemos la expansión del universo acelerándose, impulsada por una misteriosa energía oscura. Y en las escalas más pequeñas, en el reino cuántico, el tejido liso del espacio-tiempo de Einstein se rompe, chocando violentamente con las leyes de la mecánica cuántica. Estos profundos enigmas nos dicen que nuestra historia de la gravedad aún está sin terminar. Esta necesidad de una nueva comprensión ha encendido una búsqueda científica de proporciones épicas. Físicos de todo el mundo están explorando nuevas teorías audaces e imaginativas, cada una ofreciendo una perspectiva única sobre la naturaleza de la gravedad. Algunos proponen que el espacio-tiempo está hecho de pequeños bucles indivisibles. Otros sugieren que nuestro universo es solo uno de muchos, vibrando en una membrana de mayor dimensión. Algunos incluso se atreven a sugerir que la gravedad no es una fuerza fundamental en absoluto, sino un fenómeno emergente, como la temperatura que surge del movimiento de los átomos. Este ensayo explorará estas ideas principales, desde el reinado establecido de la relatividad general, hasta las fronteras especulativas de la gravedad cuántica y las dinámicas modificadas, en nuestro viaje para encontrar la verdadera teoría que gobierna el cosmos. Albert Einstein cambió para siempre nuestra visión del universo con su teoría de la relatividad general, publicada en 1915. Propuso una idea radicalmente nueva. La gravedad no es una fuerza que atrae objetos, sino una consecuencia de cómo la masa y la energía deforman el propio tejido de la realidad, un continuo cuatridimensional que él llamó espacio-tiempo. Imaginen una pesada bola de boliche colocada sobre una lámina de goma estirada. La bola crea una curva profunda en la lámina. Ahora, si lanzan una pequeña canica cerca, no será atraída directamente por la bola. En cambio, seguirá la curva creada por el peso de la bola. De la misma manera, los planetas orbitan el Sol porque siguen las curvas en el espacio-tiempo creadas por la inmensa masa del Sol. Este elegante concepto ha demostrado ser increíblemente poderoso y preciso. La relatividad general explica perfectamente fenómenos que la teoría de Newton no podía, como la órbita precisa de Mercurio. También hizo nuevas predicciones asombrosas que desde entonces han sido confirmadas con una precisión impresionante. Una de sus predicciones más famosas es el lente gravitacional,
La idea de que la gravedad de un objeto masivo, como una galaxia, puede desviar la trayectoria de la luz de un objeto más distante, actuando como una lupa cósmica. Los astrónomos ahora usan este efecto regularmente para estudiar galaxias distantes y para mapear la distribución de la materia en todo el universo. Es la piedra angular de la cosmología moderna. La teoría también predijo la existencia de ondas en el propio espacio-tiempo, conocidas como ondas gravitacionales. Einstein imaginó que eventos cósmicos catastróficos, como la colisión de dos agujeros negros, enviarían estas ondas propagándose por el universo a la velocidad de la luz. Durante un siglo, esta idea siguió siendo una predicción teórica. Pero en 2015, el experimento LIGO hizo una primera detección histórica, escuchando el débil chirrido de dos agujeros negros fusionándose a más de 1000 millones de años luz de distancia. Este descubrimiento abrió una nueva ventana al cosmos, permitiéndonos observar eventos invisibles para los telescopios tradicionales y confirmando una de las predicciones más profundas de la teoría de Einstein. A pesar de su increíble éxito, la relatividad general tiene sus límites. La teoría describe un espacio-tiempo suave y continuo, pero se descompone en las condiciones extremas encontradas dentro de un agujero negro o en el momento del Big Bang. En estas singularidades, las ecuaciones de la relatividad general producen infinitos, una clara señal de que la teoría está incompleta. Además, no ofrece explicación para la materia oscura o la energía oscura, los componentes misteriosos que parecen constituir el 95% del universo. Para explicar estos fenómenos, debemos aceptar la existencia de estas sustancias desconocidas o considerar que la propia teoría de Einstein necesita ser modificada o reemplazada. La teoría de cuerdas presenta una imagen radicalmente diferente de la realidad. Una que intenta unir la gravedad con las extrañas reglas de la mecánica cuántica. En su esencia, hay una idea simple, pero profunda. Los constituyentes fundamentales del universo no son partículas puntuales, sino diminutos filamentos de energía unidimensionales y vibrantes llamados cuerdas. Cada una de estas cuerdas puede vibrar en diferentes patrones, al igual que las cuerdas de un violín. Según la teoría, los diferentes modos vibracionales de estas cuerdas son lo que percibimos como diferentes partículas. Un electrón es una cuerda vibrando de una manera, un fotón es una cuerda vibrando de otra, y así sucesivamente. En esta orquesta cósmica, un patrón de vibración particular da lugar a una partícula con propiedades muy especiales, el gravitón. Se predice que esta partícula hipotética no tiene masa y viaja a la velocidad de la luz, y sería el portador cuántico de la fuerza gravitacional. De esta manera, la teoría de cuerdas incorpora naturalmente la gravedad en el mundo cuántico, proporcionando un marco potencial para una teoría del todo. Resuelve elegantemente el problema de las infinitudes que plagan la relatividad general a pequeñas escalas, ya que el tamaño finito de las cuerdas suaviza las interacciones puntuales que hacen que las matemáticas se descompongan. Este es uno de sus mayores triunfos teóricos. La teoría de cuerdas también ofrece explicaciones tentadoras, aunque especulativas, para algunos de los mayores misterios de la cosmología. La teoría requiere la existencia de dimensiones espaciales adicionales, más allá de las 3 que experimentamos. Aunque no vemos estas dimensiones, podrían estar enrolladas en formas increíblemente pequeñas y compactas. La geometría precisa de estas dimensiones extra podría determinar las constantes fundamentales de la naturaleza y potencialmente influir en las propiedades de la energía oscura. Algunas versiones de la teoría también predicen la existencia de partículas que surgen de diferentes vibraciones de cuerdas, que tienen las propiedades adecuadas para ser candidatas a materia oscura, ofreciendo una explicación unificada para múltiples rompecabezas cósmicos. Sin embargo, la teoría de cuerdas enfrenta desafíos significativos. Su marco matemático es increíblemente complejo, y hasta la fecha, no ha producido una única predicción que pueda ser probada experimentalmente con la tecnología actual. Las energías requeridas para sondear la pequeña escala de las cuerdas están mucho más allá de lo que nuestros aceleradores de partículas más potentes pueden lograr. Además, la teoría no predice un solo universo,
sino un panorama de quizás 10 a la 500 posibles universos, cada uno con diferentes leyes físicas. Esto hace que sea difícil explicar por qué nuestro universo tiene las propiedades específicas que observamos, dejando la teoría de cuerdas como un hermoso marco matemático que aún busca una conexión definitiva con el mundo real. La gravedad cuántica de lazos, o GCL, ofrece un camino diferente para unificar la gravedad y la mecánica cuántica. En lugar de intentar cuantificar la gravedad sobre un fondo preexistente de espacio-tiempo, como hace la teoría de cuerdas, la GCL parte de la idea de Einstein de que la gravedad es espacio-tiempo. Luego intenta construir una teoría cuántica del propio espacio-tiempo. La teoría propone que el tejido liso y continuo del espacio que percibimos está en realidad hecho de unidades discretas e indivisibles, o cuantos de espacio. Estos átomos fundamentales del espacio-tiempo están unidos por enlaces, formando una red dinámica llamada red de spin. Esta estructura granular del espacio-tiempo tiene implicaciones profundas. Según la GCL, existe un área y un volumen mínimos posibles, lo que significa que nunca podremos acercarnos indefinidamente. Esta discreción fundamental resuelve naturalmente el problema de las singularidades. En el centro de un agujero negro, o al principio del universo, la fuerza aplastante de la gravedad solo puede comprimir el espacio-tiempo hasta este tamaño cuántico mínimo. En lugar de colapsar en un punto infinitamente denso, la materia rebotaría. La GCL, por lo tanto, reemplaza la singularidad del Big Bang con un gran rebote, sugiriendo que nuestro universo pudo haber surgido del colapso de uno anterior. La GCL proporciona una imagen convincente de los agujeros negros. La singularidad en el centro es reemplazada por una región de espacio-tiempo cuántico increíblemente denso pero finito. Esto resuelve la paradoja de la pérdida de información, un profundo enigma en la física que pregunta qué sucede con la información que cae en un agujero negro. En la GCL, la información no se destruye en una singularidad, sino que se almacena dentro de esta región cuántica y podría liberarse potencialmente en largos periodos de tiempo. Además, el enfoque de la teoría en la estructura cuántica del propio espacio-tiempo la convierte en una fuerte candidata para describir el universo en sus primeros momentos, ofreciendo un marco para comprender las condiciones de las que eventualmente surgieron estructuras cósmicas como las galaxias. A pesar de su elegancia conceptual, la gravedad cuántica de lazos sigue siendo un trabajo en progreso. Ha tenido éxito en la descripción de las propiedades cuánticas del espacio, pero ha tenido dificultades para describir cómo evoluciona este espacio cuántico en el tiempo y cómo el espacio-tiempo, liso y familiar de la relatividad general, emerge de esta imagen granular a grandes escalas. Hacer predicciones precisas y comprobables es un desafío importante. Si bien ofrece un mecanismo potencial para la inflación cósmica y podría dejar una huella en el fondo cósmico de microondas, estas predicciones aún no son lo suficientemente claras como para ser probadas de manera definitiva. La GCL sigue siendo una alternativa poderosa y matemáticamente rigurosa, pero aún no se ha conectado completamente con el universo observable. Frente al enigma de la materia oscura, algunos físicos han propuesto una alternativa radical. ¿Y si la materia oscura no existe? ¿Y si nuestra teoría de la gravedad es simplemente incorrecta a grandes escalas? Esta es, de hecho, la idea central detrás de la dinámica newtoniana modificada, o MOND, y otras teorías de gravedad modificada. MOND, que fue propuesta por primera vez por Mordechai Milgrom en los 1980, sugiere que la ley de la gravedad de Newton cambia a aceleraciones muy bajas, como las experimentadas por las estrellas en las regiones exteriores de las galaxias. En estas regiones, la gravedad sería más fuerte de lo predicho, eliminando la necesidad de materia extra e invisible para mantener unidas las galaxias. MOND ha tenido, honestamente, un éxito notable al explicar las curvas de rotación de una amplia variedad de galaxias. Utiliza una única fórmula universal, que predice con precisión las velocidades de rotación observadas de las estrellas basándose solo en la materia visible. Este es un logro significativo,
ya que los modelos de materia oscura a menudo requieren un ajuste fino de la cantidad y distribución de materia oscura para cada galaxia individual. La capacidad de Mond para explicar este fenómeno galáctico con tal simplicidad es realmente su mayor fortaleza y la razón principal por la que sigue siendo un área de investigación activa. Sugiere que el problema podría no ser la materia faltante, sino la física faltante en nuestra comprensión de la gravedad. Sin embargo, Mond tiene dificultades para explicar las observaciones a escalas cósmicas más grandes. Si bien funciona bien para galaxias individuales, le resulta mucho más difícil explicar la dinámica de los cúmulos de galaxias, donde todavía parece requerir alguna forma de materia invisible, aunque en menor medida que en los modelos estándar. Más críticamente, simplemente no puede explicar la evidencia convincente de materia oscura a partir del lente gravitacional. Las observaciones de cúmulos de galaxias en colisión, como el cúmulo Bala, muestran que el efecto del lente gravitacional se centra en una región separada de la materia visible, que es exactamente lo que se esperaría si los cúmulos estuvieran dominados por nubes de materia oscura no interactuante. Para abordar estas deficiencias, Mond se ha extendido a teorías Mond relativistas más completas, como Tebes o gravedad tensorial vectorial escalar. Estas teorías intentan modificar la relatividad general de una manera que reproduzca los éxitos de Mond a escalas galácticas y que también sea consistente con el lente gravitacional y la cosmología. Sin embargo, estas teorías son a menudo más complejas y, honestamente, menos elegantes que la relatividad general. La reciente detección de ondas gravitacionales que viajan a la velocidad de la luz también ha impuesto severas restricciones a muchas de estas teorías de gravedad modificada, descartando un gran número de ellas y haciendo que el desafío para las ideas tipo Mond sea aún mayor. ¿Y si la gravedad no fuera una fuerza fundamental de la naturaleza en absoluto? Esta es la idea provocadora detrás de la gravedad entrópica, una teoría propuesta por Erik Berlinde. En lugar de ser una interacción básica como el electromagnetismo, la gravedad podría ser un fenómeno emergente, muy parecido a la temperatura o la presión. No pensamos en la temperatura como una propiedad fundamental de un solo átomo, más bien, surge del movimiento colectivo y las estadísticas de muchos átomos. De la misma manera, Berlinde sugiere que la gravedad surge de la información asociada con las posiciones de los objetos, arraigada en los principios de la termodinámica. La idea central está conectada con el principio holográfico, que postula que la información contenida dentro de un volumen de espacio puede ser descrita por una teoría que reside en el límite de ese espacio. Berlinde argumenta que cuando un objeto se mueve, cambia la cantidad de información almacenada en esta pantalla holográfica. Según la segunda ley de la termodinámica, los sistemas tienden a moverse hacia un estado de mayor entropía o desorden. La gravedad, desde este punto de vista, es simplemente la tendencia del universo a maximizar la entropía. No es una atracción en el sentido tradicional, sino un empuje estadístico hacia la configuración de información más probable. Este enfoque termodinámico tiene el potencial de explicar algunos misterios profundos. El marco de Berlinde puede derivar tanto la ley de la gravedad de Newton como las ecuaciones de Einstein de la relatividad general, a partir de principios termodinámicos, lo que sugiere una conexión más profunda entre la gravedad, la información cuántica y la termodinámica. En un desarrollo más reciente, ha argumentado que la gravedad entrópica también podría explicar los fenómenos que atribuimos a la materia oscura y la energía oscura, sin invocar nuevas partículas o sustancias. Sugiere que la entropía asociada con el vacío del espacio mismo crea una especie de elasticidad en el espacio-tiempo, que imita los efectos tanto de la materia oscura como de la energía oscura a escalas cósmicas. A pesar de su atractivo conceptual, la gravedad entrópica aún está en su infancia y enfrenta grandes obstáculos. La teoría es altamente especulativa y carece de una base matemática completa y rigurosa. Los críticos argumentan que es más una colección de ideas interesantes que una teoría predictiva completa. Aún no se ha demostrado que sea totalmente compatible con las predicciones bien probadas de la relatividad general, como los detalles precisos del lente gravitacional o la dinámica de los púlsares binarios.
Si bien ofrece una nueva perspectiva revolucionaria sobre la naturaleza de la gravedad, requiere mucho más desarrollo teórico y evidencia experimental antes de que pueda considerarse un serio desafío para los modelos establecidos. Una idea más reciente y menos convencional, la teoría de la expansión termogravitacional, propone un nuevo mecanismo para la expansión acelerada del universo. Esta teoría desafía el modelo cosmológico estándar, que se basa en el misterioso concepto de la energía oscura. En cambio, postula que la expansión es impulsada por una interacción termodinámica entre la energía térmica de la materia y el propio campo gravitacional. La idea central es que a medida que el universo se expande y se enfría, hay una conversión continua de energía térmica en energía potencial gravitacional, que activamente empuja el espacio-tiempo. La teoría sugiere que la energía que impulsa la expansión no es una sustancia nueva y exótica como la energía oscura, sino que proviene de la materia y la radiación ordinarias conocidas dentro del universo. En este modelo, el universo actúa como un motor térmico. El movimiento térmico de las partículas, o su temperatura, crea una especie de presión que trabaja contra la naturaleza atractiva de la gravedad, lo que lleva a una expansión neta. A medida que el universo se expande, se enfría, pero el proceso de conversión continúa, lo que resulta en una expansión acelerada similar a la que observamos hoy. Esto proporciona una explicación alternativa para la aceleración cósmica, sin invocar una constante cosmológica o un campo de energía oscura. Una de las posibles fortalezas de esta teoría es su intento de resolver el problema de la constante cosmológica, uno de los mayores enigmas de la física. El modelo estándar predice un valor para la energía oscura, que es asombrosamente 120 órdenes de magnitud mayor de lo que observamos. La teoría de la expansión termogravitacional elude este problema por completo, al eliminar la necesidad de una energía de vacío en primer lugar. También tiene como objetivo explicar la formación de estructuras a gran escala, como cúmulos de galaxias y vacíos, como un resultado natural de la interacción entre la presión térmica y el colapso gravitacional a lo largo de la historia cósmica, ofreciendo potencialmente una imagen cosmológica más integrada. Sin embargo, esta teoría es altamente especulativa y no es ampliamente aceptada dentro de la comunidad física. Es una idea muy nueva que aún no ha sido sometida al riguroso escrutinio, y las pruebas que las teorías establecidas como la relatividad general han experimentado durante décadas. Su marco matemático aún está en desarrollo, y aún no ha demostrado que pueda reproducir todos los éxitos observacionales precisos del modelo estándar lambda-CDM, que incluye energía oscura y materia oscura. Si bien presenta una alternativa intrigante, sigue siendo un concepto marginal que necesita superar importantes desafíos teóricos y observacionales para ganar terreno. Para clarificar las fortalezas y debilidades de estas ideas en competencia, una comparación lado a lado es esencial. La siguiente tabla resume cómo cada teoría aborda los fenómenos y desafíos clave en la física y la cosmología modernas. Evalúa su poder explicativo para observaciones desde la escala galáctica hasta la cósmica, su compatibilidad con la mecánica cuántica y su estado experimental actual. Esto proporciona una instantánea clara del panorama actual en la búsqueda de comprender la gravedad, destacando dónde brilla cada teoría y dónde se queda corta. Vivimos en una edad de oro de la cosmología, sin embargo, nos enfrentamos a un profundo sentido de humildad. La relatividad general de Albert Einstein sigue siendo nuestra teoría de la gravedad más exitosa, un logro monumental que ha superado todas las pruebas experimentales a las que se ha sometido durante más de un siglo. Describe bellamente todo, desde la caída de una manzana hasta la curvatura de la luz de las estrellas y la fusión de agujeros negros. Sin embargo, los evidentes enigmas de la materia oscura y la energía oscura, que juntas parecen constituir el 95% del cosmos, sugieren que la relatividad general no es la última palabra. Proporciona una descripción suprema del 5% que entendemos, pero permanece en silencio sobre la naturaleza de la gran mayoría del universo. Por un lado,
Teorías como la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de lazos intentan resolver el problema teórico más profundo: la unificación de la gravedad con la mecánica cuántica. Ambas ofrecen visiones convincentes y matemáticamente sofisticadas de la realidad en su nivel más fundamental, reemplazando el espacio-tiempo suave de Einstein con una estructura cuántica vibrante. La teoría de cuerdas proporciona un marco para una teoría del todo, unificando todas las fuerzas y partículas, mientras que la gravedad cuántica de lazos ofrece una imagen tentadora de un espacio-tiempo discreto y granular que evita las infinitudes de las singularidades. Sin embargo, ambas existen actualmente en un reino más allá de la verificación experimental, lo que las convierte en magníficas, pero no probadas, catedrales matemáticas. Por otro lado, enfoques pragmáticos como Mond e ideas especulativas como la gravedad entrópica cuestionan los cimientos mismos de nuestras suposiciones. El sorprendente éxito de Mond, al explicar la rotación de las galaxias sin materia oscura, nos obliga a cuestionar si estamos persiguiendo fantasmas o simplemente malinterpretando las leyes de la gravedad. La gravedad entrópica ofrece una perspectiva que cambia el paradigma, sugiriendo que la gravedad no es fundamental en absoluto. Estas teorías son inspiradoras porque nos animan a pensar de manera diferente, pero aún no han logrado construir un caso lo suficientemente sólido como para derrocar la montaña de evidencia que respalda el modelo cosmológico estándar, incluidos sus misteriosos componentes oscuros. Entonces, ¿qué teoría domina el universo? Por ahora, la respuesta sigue siendo la relatividad general, aumentada por los marcadores de posición de la materia oscura y la energía oscura. Es la única teoría que puede explicar la vasta suite de observaciones de precisión que hemos recopilado. Pero el futuro probablemente pertenecerá a una síntesis de estas ideas. La teoría definitiva probablemente necesitará la naturaleza cuántica de cuerdas o lazos. Puede incorporar las ideas termodinámicas de la gravedad entrópica y debe explicar los fenómenos que Mond aborda tan elegantemente. El camino a seguir es desafiante, pero la búsqueda para comprender la gravedad no es nada menos que la búsqueda para comprender el sistema operativo fundamental de nuestro cosmos. La respuesta final espera ser descubierta, prometiendo una revolución en la comprensión tan profunda como cualquiera que haya existido antes.